Una guerra civil en la que se registraron algunos de los peores abusos de derechos humanos en la historia de América Latina. Veamos los datos de este conflicto. En los años 80 se desarrolló en El Salvador un conflicto entre fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la Fuerza Armada de ese país. Estados Unidos aseguró la ayuda continua al gobierno salvadoreño y su ejército con fines de luchar en contra de las fuerzas del FMLN, quienes rechazaban la creciente desigualdad y el control sobre los derechos fundamentales. Determinados con evitar el surgimiento de fuerzas populares, al calor del triunfo sandinista en Nicaragua, Washington fue cómplice de encubrir los peores abusos a los derechos humanos en torno al conflicto. Hubo asesinatos selectivos de dirigentes campesinos y sindicales, estudiantes, líderes políticos, opositores y represión en manifestaciones públicas. Se estima que la guerra dejó un saldo de 75.000 muertos, en su mayoría civiles. Si se tiene en cuenta que en la década de 1980 la población de El Salvador rondaba los 4.5 millones de habitantes, es decir, casi el 2% de la población perdió la vida en el conflicto. Decenas de miles de personas resultaron heridas o mutiladas. Miles también presentaron secuelas psicológicas por torturas y violaciones, mientras que numerosos niños y adultos quedaron huérfanos o desaparecidos. Comenzamos. 30 años después del inicio de la guerra civil en El Salvador, las heridas aún continúan abiertas. Las represiones del Estado y las respuestas de los guerrilleros se cobraron unas 80.000 vidas. Los testigos de aquella violenta época compartieron sus recuerdos con nuestro corresponsal, Marcelo Sánchez. A mis 13 años era prácticamente una niña. A medida que recorremos el monumento a la memoria y a la verdad dedicado a las víctimas y desaparecidos de la guerra civil en San Salvador, la mirada de Olga Serrano se pierde por unos instantes en el pasado. Su historia y la de su familia es parte del sangriento conflicto interno que vivió El Salvador durante casi 20 años. La represión era fuerte. Ahí o te morías, te incorporabas a tomar las armas o huías del país. Esas eran las opciones. Olga reconoce que no solo la pérdida de sus hermanos y hogar fue lo más difícil. En 1982, durante un operativo militar, su vida cambió para siempre, justamente cuando estaba embarazada. O sea, prácticamente con Neto nos agarramos de la mano y nos tendimos rápido en segundos, ¿verdad? Bajo un palito de morro donde parábamos los fusiles. Y la bomba cayó quizás como desde aquí, ¿cuántos metros habrán a ese árbol? Sobre un gran árbol de mango. Si la bomba cae en la pura tierra, si no cae en el árbol, nos deja aterrados y hubiéramos muerto. Al igual que ella, miles de jóvenes de su generación fueron los protagonistas de un periodo histórico en El Salvador que enfrentaba al ejército gubernamental y grupos paramilitares contra las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional o FMLN. Y aunque el conflicto nunca fue declarado de forma oficial, el costo humano y la participación estadounidense en el asesoramiento y entrenamiento de los escuadrones de la muerte aún hoy causan testimonios que desafían la lógica y los derechos humanos. O él o tú. Ya ves, me dijo Chepe, ves Ramón, no me quedó otro, así de simple. Pero es que la cosa es que Chepe no lo hizo una sola vez, después mató a centenares. Que nos escuchan en todo el territorio nacional. Durante la década de los 70, El Salvador, junto a otros países de Centroamérica, se convirtió en un campo de batalla para las luchas sociales que caracterizaron la época. Las dictaduras y represión, junto a la pobreza extrema, produjeron el alzamiento armado de las fuerzas populares. Este terrible conflicto que desangró a toda una nación sigue causando terrible dolor a sus habitantes, y no solo a los más de 40.000 lisiados y víctimas de la guerra, sino a las familias de más de 80.000 personas desaparecidas, torturadas o asesinadas. En todo caso, el pueblo de El Salvador sigue buscando la justicia. Pero estas cifras son sumamente elevadas si se tiene en cuenta que en la década de 1980 la población del país rondaba los 4,5 millones de habitantes. Tras todo el esfuerzo democrático en favor del entendimiento de las facciones políticas, la guerra ha dejado una gran polarización y resentimiento a la sociedad salvadoreña. De acuerdo a un artículo publicado por la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador, actualmente solo 896 mujeres lisiadas de guerra reciben de parte del Estado una pensión.